Catalando digital, baila en vivo, te quiere invitar. Con red en vivo, la comunicación real, juntos en este mundo digital. Juntos en este mundo digital. Huele Catalando digital, baila en vivo, te quiere invitar. Con red en vivo, la comunicación real, juntos en este mundo digital. Juntos en este mundo digital. Huele Catalando digital, baila en vivo, te quiere invitar. Con red en vivo, la comunicación real, juntos en este mundo digital. Juntos en este mundo digital. Estudiantiles, a Alvarito, presidente de la FEUE-UNL, a Dani Loaiza, representante estudiantil de la Universidad Internacional del Ecuador, y a Shenova, presidenta de FEUTPL. Creo que el trabajo transversal de ellos ha sido importantísimo para medir los intereses de la juventud lojana, que son las preguntas a las que responderán los candidatos el día de hoy. Y bueno, finalmente me gustaría agradecer a los 12 candidatos que han aceptado nuestra invitación, que estarán debatiendo 6 el día de hoy y 6 el día de mañana. Creo que eso nos permite a la ciudadanía visibilizar la importancia de participar en este tipo de escenarios, a debatir ideas y contrastar propuestas. Asimismo, la ciudadanía y la gente que nos ve y nos acompaña a través de los medios será quienes juzguen o critiquen a quienes no están en este espacio y no estarán ni el día de hoy ni el día de mañana. Y asimismo la ciudadanía será quien juzgue los motivos por los cuales nos mencionaron que no van a estar acá. De manera personal, esperaría que la agenda que los candidatos que no nos acompañan cumplen en territorio sea para medir las necesidades reales de nuestra gente y no para hacer videos, tomarse fotografías, subirse a escenarios o subirse a un vehículo para una caravana, que eso realmente no suma y no mide los intereses de la ciudadanía. Así que con eso les dejo, espero que aprovechen esta iniciativa, este espacio, para tomar una mejor decisión el próximo 9 de febrero. Muchísimas gracias. Agradecemos a Gustavo Tapia por sus palabras de bienvenida. A continuación, invitamos a la doctora Gabriela Moreira, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UTPL, para que nos brinde un saludo institucional en representación de la Universidad Técnica Particular de Loja, sede de este encuentro. Muy buenos días con todas y todas, distinguidas autoridades de las universidades que hoy nos hemos agrupado para ser sede como tal de este evento, a la Universidad Internacional del Ecuador y a la Universidad Nacional de Loja, estimados representantes de la Fundación Ecuador Joven, especialmente a Gustavo Tapia, así también al Grupo Faro por haberse unido a esta iniciativa, respetables candidatos y candidatas que, como ya lo decía Gustavo, han aceptado debatir en este espacio de confrontación, de diálogo directo, honorables miembros como tal de la comunidad académica, apreciados estudiantes y ciudadanos lojanos. Es para la Universidad Técnica Particular de Loja un honor y un compromiso recibirlos en este espacio de diálogo democrático que hoy inauguramos, con muchísima expectativa y entusiasmo.
Agradecemos profundamente a la Fundación Ecuador Joven por su valiosa iniciativa en la organización de este debate y al Grupo Faro por su colaboración estratégica. Así, nuevamente quiero destacar a las federaciones estudiantiles de las 3 universidades de la provincia de Loja, cuya participación ha sido clave para articular este evento con la juventud y la comunidad lojana. En un contexto en que el ejercicio democrático demanda ciudadanos cada vez más críticos, informados y comprometidos, este espacio de deliberación se erige como un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa y participativa. Como universidades creemos firmemente que el diálogo es la piedra angular de la democracia y la universidad, como faro del conocimiento y la reflexión, tiene el deber y la responsabilidad de promover encuentros donde las ideas se confronten con altura, respeto y sobre todo con un sentido profundo de responsabilidad. Este debate, sin lugar a duda, no solo permitirá conocer de cerca las propuestas de los candidatos que aspiran a representar a nuestra provincia en la Asamblea Nacional, sino que también propiciará un análisis reflexivo sobre los retos que enfrentamos como sociedad. Desde la Universidad Técnica Particular de Loja reafirmamos nuestro compromiso con la formación de ciudadanos íntegros y conscientes de su papel en la construcción de un futuro mejor para nuestro país. Invitamos a todos ustedes, los presentes, en especial a esta comunidad de jóvenes que nos acompaña, a asumir con seriedad el rol que nos corresponde en este proceso electoral. Que estas jornadas de debate no solo sean un ejercicio académico, sino también una verdadera escuela de ciudadanía, donde el intercambio de ideas inspire a ustedes, a todos nosotras, la toma de decisiones responsables y la defensa de los principios democráticos. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los actores que han hecho posible este evento y damos a ustedes la más cordial bienvenida, que este sea un encuentro que refleje el espíritu de colaboración, apertura y con el compromiso con el que Loja y el Ecuador deben encarar los desafíos del presente y del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por sus palabras. Queremos recordar que este evento se transmite en vivo a través de las cuentas oficiales de Facebook de las 3 universidades organizadoras de este evento. Ahora, permítanme presentarles al primer grupo que debatirá en este día. Julio Villavicencio, en Movimiento Centro Democrático. Verónica Íñiguez Gallardo, en Movimiento Político Revolución Ciudadana. Lucía Plasencia Tapia, Partido Izquierda Democrática. Giancarlo Sotomayor, Alianza Juventud y Compromiso. José Sarango Gima, Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Jonathan Quesada, Movimiento Renovación Total Reto. De igual manera, invitamos a quienes tendrán a su cargo la moderación de este espacio. Hoy nos acompañan Ana María Yaguana Salazar y Álvaro Ortega Samaniego, estudiantes destacados de la Universidad Nacional de Loja. Sean bienvenidos. El mundo digital, Baila en Vivo te quiere invitar. Con Red en Vivo, la comunicación real. Entonces este mundo digital. Juntos en este mundo digital. Muy buenos días a todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida al debate Ecuador Joven para candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Loja 2025. Es un honor formar parte de este evento, cuyo objetivo es conectar a las propuestas de los candidatos con las inquietudes de la juventud lojana. Agradecemos sinceramente su asistencia, así como la participación de los 6 candidatos que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Ana María. Muy buenos días con todas y con todos. La explicación para el debate va a ser explicada a continuación. El debate tendrá 4 partes principales. La primera, la ronda de presentaciones.
Cada candidato tendrá 1 minuto para presentarse y ofrecer una breve introducción sobre sus propuestas legislativas. La segunda ronda tendrá que ver con las rondas temáticas. Se abordarán los ejes seleccionados que han sido seguridad y justicia, educación y empleo, economía y productividad. En cada ronda los candidatos responderán preguntas distintas seleccionadas aleatoriamente por los moderadores. Cada respuesta tendrá una duración de 1 minuto y los candidatos podrán ejercer su derecho a la réplica una vez por eje, levantando la mano para solicitarla. Las réplicas tendrán un tiempo máximo de 30 segundos. La tercera parte de este debate será la ronda de interpelaciones, en donde cada candidato tendrá 30 segundos para interpelar o realizar una pregunta a cualquier otro candidato sobre los temas debatidos. El candidato interpelado tendrá 1 minuto para responder. En la segunda ronda de interpelaciones, los candidatos deberán dirigir sus preguntas a un oponente diferente al de la primera ronda. El cuarto punto tiene que ver con las intervenciones de cierre, en donde cada candidato al final del debate tendrá el espacio de 1 minuto para dar un mensaje de final, despedirse o concluir con un tema pendiente. Dentro también del debate contaremos con las preguntas ping-pong, en donde los moderadores formularemos preguntas rápidas sobre las competencias en la Asamblea Nacional y los procedimientos legislativos. Estas preguntas, diferentes para cada candidato, serán seleccionadas de manera aleatoria. Finalmente, el control de tiempo, ustedes lo podrán observar tanto el público como cada uno de los candidatos, y se utilizará un cronómetro visible para toda la audiencia, garantizando el cumplimiento estricto de los tiempos asignados. Una vez agotado el tiempo, el micrófono se silenciará automáticamente. Una vez más, damos la bienvenida a los candidatos que nos acompañarán en esta mañana. Primero, el candidato Julio Villavicencio de la lista 1 por parte del Movimiento Centro Democrático. Tenemos la candidata Verónica Íñiguez Gallardo del Movimiento Político Revolución Ciudadana. La candidata Lucía Plasencia Tapia del Movimiento Político Partido Izquierda Democrática. El candidato José Sarango Jima, Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. El candidato Jonathan Quesada del Movimiento Renovación Total, Reto. Gracias, Ana María. Comenzamos con la primera parte de este debate, en donde cada uno de los candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Loja tendrá un espacio para presentarse. Damos el paso a la candidata Verónica Íñiguez del Movimiento Político Revolución Ciudadana. Muy buenos días con todos y todas. Un gusto poder estar compartiendo este espacio aquí, además una casa mía. Me presento ante ustedes, soy Verónica Íñiguez Gallardo, candidata a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana, lista 5. Soy doctora en biodiversidad, manejo de biodiversidad, graduada en la Universidad de Kent, Reino Unido. También soy máster en ciencias ambientales, graduada en la Universidad de Zurich, en Suiza. Soy también especialista en liderazgo, cambio climático y ciudades, graduada en Flaxo, Ecuador. Además, también graduada de esta alma mater de la Universidad Técnica Particular de Loja como ingeniera en gestión ambiental. Orgullosamente soy lojana y en esta mañana quiero presentar ante ustedes una propuesta para abandonar este dolor en el que últimamente nos han sometido estos últimos gobiernos. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hijos han sido víctimas del abandono y del dolor y estamos aquí para compartir una propuesta de esperanza. Muchísimas gracias, estimada candidata. Continuamos con la candidata Lucía Plasencia Tapia. Muy buenos días, hombres y mujeres de mi querida provincia de Loja. Primero, llegar con un abrazo solidario a la familia de un gran literato, a la familia del doctor Fausto Aguirre, que acaba de fallecer el día de ayer. Mis mayores condolencias para la familia. Donde está la juventud, hay esperanza. Mi nombre es Lucía Plasencia Tapia y no vengo sola, vengo acompañada con un gran equipo de jóvenes. De profesión, abogada, administradora turística, maestrante en Derecho Constitucional, activista política, social, emprendedora. También soy madre, hermana y sobre todo amiga de ustedes. Muchas gracias, candidata. Hemos cumplido con el tiempo previsto dentro de la participación. Queremos dar el paso al siguiente candidato, José Sarango Jima, para su presentación. Buenos días, auditorio, y buenos días a quienes nos acompañan en las redes sociales. José Sarango Jima nace en la comuna de Chinchanga, de la parroquia Colaizaca del cantón Calvas, provincia de Loja.
sus estudios en Cariamanga, un cantón fronterizo Calvas. Luego vine aquí a la Universidad Técnica Particular de Loja, estudié la carrera de Ingeniería Civil. Dentro de mi estadía aquí, al estar cursando el octavo ciclo, fui presidente de la Federación de Estudiantes. Felicitaciones, jóvenes. Esos sueños los seguimos llevando hoy en día. Después de eso me titulé como ingeniero civil, después fui profesor de esta universidad. Años más tarde me titulé como abogado de la República del Ecuador. En la Universidad Nacional de Loja fui profesor de la Universidad Nacional de Loja. En mi campo de desempeño social, eminentemente por 2 periodos, presidente de la Federación de Comunas del Pueblo Palta de la provincia de Loja. Hoy, con la bendición de Dios y la voluntad del pueblo, asambleísta por la provincia de Loja. Muchísimas gracias, candidato. En este momento continuamos entonces con el candidato Julio Villavicencio. Continuamos con el candidato Jonathan Quesada. Muy buenos días, estimados amigos. Para mí es un honor poder estar aquí. La academia siempre tiene que ir acompañada de las grandes transformaciones políticas. A nivel nacional, nosotros tenemos una alianza entre Revolución Ciudadana y Reto, lista 33. Jonathan Quesada es el candidato de Reto para la provincia de Loja y para esta alianza. Estamos aquí para fortalecer el sistema democrático, para poder impulsar junto con Luisa González el plan Protege, Genera e Impulsa, que buscan en realidad generar mejores días para el pueblo ecuatoriano. Tuve la oportunidad de estudiar en Guayaquil en la UES Economía. Luego de eso, la vida privada ha sido quien ha marcado especial trascendencia en mi historia. Soy padre, soy amigo y tengo un estupendo equipo de trabajo que busca cambiar la provincia, porque vamos a recuperar la representatividad que se ha perdido, porque no somos el último rincón del mundo, somos la puerta de entrada a este gran país. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Damos el paso al candidato Julio Villavicencio del Movimiento Centro Democrático para su presentación. Muy buenos días con todos, agradecido a cada uno de ustedes por su presencia. Mi nombre es Julio César Villavicencio Villafuerte, más conocido como el Gato Julio. Lojano, orgullosamente lojano de nacimiento, tecnólogo en comercio exterior, tengo un diplomado en política. Siempre mi vida la vine viviendo de menos a más, siempre tuve una vida complicada, no soy de una familia remunerada, soy de una familia humilde. Fui migrante y quiero ser esa pastillita de motivación para cada uno de los jóvenes en siempre perseguir sus sueños y nunca abandonarlos. Creo que Ecuador puede salir adelante. Es tema de decisión, de trabajo, de servicio. Podemos llegar a obtenerlo con el apoyo de cada uno de ustedes y sobre todo de la juventud. Muchas gracias, candidato. En este momento continuamos con el candidato Giancarlos Sotomayor. Los jóvenes somos el motor del cambio y representamos más del 35% de la población aquí en la provincia de Loja. Sin embargo, como ustedes pueden ver en este debate, soy el único joven bajo la ley que se encuentra representándolos. ¿Qué nos dice eso? Que la política sigue en las manos de los mismos de siempre, de aquellos que no nos representan, de estos rostros reciclados, que ignoran nuestros problemas, los problemas de los jóvenes y que pretenden decidir aún por nosotros. Buenos días con todas y con todos. Mi nombre es Giancarlos Sotomayor, soy el candidato de la lista 1621, la Alianza Juventud y Compromiso. Tengo una maestría en comunicación política y soy periodista de profesión. Además, algunas especializaciones en comunicación de gobierno, en gobernanza, derechos humanos y derechos de la naturaleza. He trabajado en 4 de las 5 funciones del Estado, incluida la Asamblea Nacional. Somos un proyecto político nuevo, diferente, que nace desde los jóvenes y que es pensado en todos los sectores de la ciudadanía. Muchas gracias, candidato. Entonces, en este momento, arrancamos con el eje 1, seguridad y justicia. La seguridad y el control de la justicia es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Este eje busca explorar las propuestas de los candidatos para combatir la delincuencia, fortalecer el sistema judicial y garantizar la seguridad ciudadana. Cada candidato responderá a una pregunta seleccionada aleatoriamente, con un tiempo de 1 minuto para su respuesta. En caso de que algún candidato quiera hacer uso de su derecho a réplica, levantará la mano y tendrá 30 segundos para realizarla.
Cabe mencionar que las preguntas seleccionadas para el eje se encuentran en el ánfora en sobre cerrado. Arrancamos entonces con la pregunta para la candidata Verónica Íñiguez Gallardo. El aumento de la criminalidad en Ecuador ha generado un debate sobre la necesidad de endurecer las penas para delitos graves, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado, el sicariato, el narcotráfico y la corrupción. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal establece penas que, en muchos casos, son consideradas insuficientes para disuadir a los delincuentes o evitar la reincidencia. Diversos sectores argumentan que el incremento de penas podría fortalecer la lucha contra la inseguridad y enviar un mensaje contundente contra la impunidad. Sin embargo, otros sostienen que el simple aumento de años de prisión no es suficiente si no se acompaña de reformas en el sistema judicial, la rehabilitación penitenciaria y el combate a las causas estructurales del crimen. Candidata, ¿está a favor de endurecer las penas para delitos graves en Ecuador? En caso afirmativo, ¿qué tipo de reformas propondría para que esta medida sea realmente efectiva en la lucha contra la delincuencia? La inseguridad en el Ecuador es un problema mucho más complejo y estructural que no puede ser abordado realmente con medidas inmediatas. Tiene que ser visto desde una forma integral que fortalezca al Estado y como tal se requiere de un plan que abarque primero desde el fortalecimiento, es decir, la recuperación de todas las infraestructuras como el ECU 911, así como también las unidades de policía comunitario, la contratación de los 20.000 efectivos policiales que ni siquiera se alcanza para el estándar internacional, el equipamiento para todo este cuerpo humano que pueda hacer realmente su labor dentro de la delincuencia. En este sentido, las penas que, vale decir, recientemente nomás se aumentaron las penas para las personas que fueran condenadas y esto no ha cambiado en nada nuestra realidad. De hecho, solo en la ciudad de Loja, considerada la ciudad más segura del país, en estos 4 últimos días hemos tenido ya asesinatos de tipo sicariato. Por lo tanto, gracias, candidata. Su participación ha terminado. Coincidencialmente, según la ronda explicada en este debate, cada 10 minutos contaremos con las preguntas ping-pong. Hemos cumplido con este tiempo y vamos a desarrollarle la primera pregunta ping-pong para usted. Se abre en este momento el sobre. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad de un proyecto de ley? Que se apega a la Constitución y cumple con todos los requisitos legales propuestos. Candidata, su respuesta no cumple con todo lo solicitado dentro del procedimiento del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Continuamos con la siguiente pregunta, referente al tema que está propuesto para el candidato, la candidata Lucía Plasencia Tapia. En este momento aperturamos el sobre con la pregunta que es la siguiente. En marzo de 2024, el Gobierno de la República del Ecuador anunció la creación de la primera unidad de investigación conjunta para combatir las economías ilícitas del crimen organizado, enfocándose en delitos económicos como la defraudación tributaria, el lavado de activos y la evasión fiscal. Dado que no se han reportado reformas específicas al Código Orgánico Integral Penal relacionados con delitos de cuello blanco en el último año y considerando la reciente creación de esta unidad especializada, es pertinente preguntar: ¿qué medidas legislativas adicionales propondría usted para fortalecer el marco legal contra los delitos de cuello blanco en el Ecuador, complementando iniciativas como la Unidad de Investigación Conjunta? En la cumbre de jefes de Estado en Ecuador, el incremento, el 315% de la tasa de violencia. Y solo en Loja, en menos de una semana, tenemos 2 muertes violentas, un intento de secuestro. Por eso proponemos el plan antibala, con 2 objetivos: reformar el COID y la función judicial, para sancionar a los jueces corruptos para que nunca más administren justicia. Mientras tanto, fiscalizaremos la función ejecutiva, el Ministerio de Minas, Aduanas, Ambiente, para prevenir el financiamiento que la UAFE, según nos mantiene, proviene de tráfico de drogas, minería ilegal. Por ello, sancionaremos y vamos a prevenir el financiamiento del crimen organizado en los más de los 10 puntos ilegales en la frontera. La seguridad no es un tema de fuerza, sino también un tema de voluntad y justicia. Muchas gracias, candidata. En este momento procedemos con la pregunta para el candidato José Sarango Jima. Abrimos el sobre. Estimado candidato,
La posible instalación de bases militares extranjeras en Ecuador plantea cuestiones claves sobre la soberanía, seguridad nacional y relaciones internacionales. Según el artículo 5 de la Constitución del Ecuador, el país se define como un territorio de paz y prohíbe la presencia de bases militares extranjeras. Sin embargo, algunos sectores defienden que la presencia de fuerzas extranjeras podría fortalecer la lucha contra amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Por otro lado, existen preocupaciones de que permitir la instalación de estas bases podría comprometer la autodeterminación del país y generar tensiones geopolíticas. En este contexto, ¿está usted de acuerdo en la instauración de bases militares en nuestro territorio y por qué? El crimen transnacional, justamente participan muchos países. En esos muchos países también están estas bases militares. Que se instalen bases militares violentando la soberanía del Ecuador no estamos de acuerdo, pero que recibir la cooperación internacional para cortar las manos a estos narcotraficantes, a estos delincuentes, a estos que forman el crimen organizado, estamos de acuerdo en dialogar con los países de la región para juntos extirpar el crimen que está matando a nuestro país. De ahí que es necesario una cultura de paz que nosotros proponemos con Movimiento Pachakutik. Y si seguimos atacando los efectos y no atacamos las causas, estamos perdidos. Que se abran escuelas para que los niños vayan a estudiar, que se abran institutos para que estudien, centros artesanales para trabajo en nuestra gente. Gracias, candidato. Continuamos con la siguiente pregunta. Pedimos por favor a la audiencia mantener el orden del debate. Continuamos con la siguiente pregunta dirigida al candidato Jonathan Quesada. Aperturamos el sobre con la pregunta, que es la siguiente. Mediante decreto ejecutivo de la Presidencia de la República del Ecuador se determinó la existencia de un conflicto armado interno en nuestro país, lo que le da la potestad a las Fuerzas Armadas para realizar operaciones militares sostenidas. Dicha participación debe garantizar el respeto a los derechos humanos y mantenerse dentro de los límites de la excepcionalidad y proporcionalidad que dictan las leyes nacionales e internacionales. En tal virtud, ¿cuál es su postura sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Y qué medidas implementaría usted para garantizar su actuación dentro del marco legal y el respeto a los derechos humanos? La situación económica del Ecuador en general es compleja. La situación de seguridad del Ecuador es compleja. Lamentablemente venimos de un gobierno o de un desgobierno que configuró en un estado fallido, que es producto de la infiltración de las diferentes mafias en el aparato político, en el aparato social y en el aparato también judicial en nuestro país. El papel de las Fuerzas Armadas es predeterminante para precautelar la soberanía nacional, pero más aún nosotros debemos fortalecer los sistemas de seguridad ciudadana, debemos fortalecer a las instituciones que están encargadas de precautelar la integridad de las personas, como es la Policía Nacional. Nosotros tenemos que dotar de los servicios y de los implementos necesarios para que ellos garanticen la integridad de los ciudadanos. Hoy en día vemos que no podemos enviar a nuestros niños al parque, no podemos salir a trabajar tranquilos. Necesitamos un Estado que garantice realmente nuestra integridad y que trabaje por todos los sectores integralmente y no más luchas de clase social. Muchas gracias, candidato. Su tiempo ha concluido. Rogamos por favor a la sala mantener la compostura correspondiente al debate. En este momento continuamos con el candidato Julio Villavicencio. Aperturamos el sobre correspondiente. Estimado candidato, en Ecuador la impunidad en delitos es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Factores como la corrupción, la falta de recursos en el sistema judicial y las deficiencias en la aplicación de la ley han permitido que muchos delitos queden sin castigo. Ante esta realidad es fundamental que se propongan mecanismos para fortalecer el sistema de justicia, garantizando investigaciones eficientes, sanciones proporcionales y una correcta ejecución de las penas. ¿Qué reformas impulsaría desde la Asamblea Nacional para prevenir la impunidad en delitos graves y garantizar que el sistema judicial actúe con mayor eficacia y transparencia? Si es cierto, el país atraviesa un problema de crimen organizado bastante penoso. Hoy por hoy 98,000 niños no asisten a clases, según el INEC, debido a dos factores: la falta de empleo de sus familias, de sus familiares, y la infraestructura y la poca capacidad de talento humano en docentes.
Esta vulnerabilidad es un atractivo para las bandas organizadas, para un foco de interés para atraer a esta juventud al crimen organizado. Entonces, para ello yo creo que antes de endurecer las penas tenemos que crear normas preventivas para la educación, fortaleciendo la educación, no jugando ya con el presupuesto de la educación, hacerlo real ya la entrega del presupuesto para que puedan fortalecer el tema educativo y poder de raíz. Gracias, candidato. Su tiempo ha concluido. Damos paso a la última pregunta de este eje temático dirigida al candidato Jean Carlos Sotomayor. La pregunta es la siguiente. En Ecuador, la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes está regulada por el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal, las cuales establecen un régimen especial para menores de edad en conflicto con la ley, priorizando la rehabilitación antes que la sanción penal equivalente a la de un adulto. Sin embargo, el aumento de la participación de adolescentes en delitos graves como el sicariato, extorsión y secuestro ha generado preocupación, especialmente por la percepción de impunidad debido a penas más leves en comparación con las impuestas a los adultos. Con este contexto, ¿está usted de acuerdo en que las niñas, niños y adolescentes que cometan delitos graves sean penados de igual forma que una persona mayor de edad? En el Ecuador ya no se vive, se sobrevive. En el mes de enero, este mes de enero, hay más de 600 muertes. La delincuencia no descansa y mientras nosotros vivimos con miedo, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Definitivamente endurecer las penas puede parecer una solución efectiva a corto plazo. Sin embargo, si no la acompañamos de educación por un lado, de prevención y de una verdadera reinserción social, no está la solución del problema. No estamos yendo a la base del problema. La base del problema a los niños, oportunidades de estudiar, no les da cuadernos, sino les da armas. Tenemos que cambiar esa realidad y lo vamos a hacer desde la Asamblea Nacional. Muchas gracias, candidato. Hemos cumplido nuevamente con 10 minutos del desarrollo de este debate y en este momento realizaremos la pregunta ping-pong a la candidata Lucía Plasencia según el orden del sorteo establecido anteriormente. Candidata, la pregunta es la siguiente. Ante un proyecto de ley, ¿en qué periodo de tiempo deben las comisiones especializadas presentar sus informes de observaciones? Depende el proyecto de ley. Si es económico urgente, es máximo unos 15 días. De manera general, candidata. De manera general, tiene que estar máximo en un mes. Según el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el tiempo es 45 días. Continuamos con el siguiente eje temático, ingresamos a la segunda parte de este debate. Es un tema muy importante reconocer que este tema de la educación y empleo es importante para todos quienes asistimos a este debate organizado por jóvenes. La educación y el empleo son dos preocupaciones de alto interés para los jóvenes. En este eje, los candidatos presentarán sus propuestas para mejorar el acceso a la educación y generar oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes. Cada candidato responderá a una pregunta seleccionada aleatoriamente con un tiempo de 1 minuto para su respuesta. En caso de que algún candidato quiera hacer uso de su derecho a la réplica, levantará la mano y tendrá 30 segundos para realizarla. Vamos a aperturar el sobre con la primera pregunta para la candidata Verónica Íñiguez. La pregunta es la siguiente. En la consulta popular del 21 de abril de 2024, la mayoría de los votantes rechazaron la implementación del trabajo por horas. Además, el presidente Daniel Noboa vetó totalmente el proyecto de ley que exigía a las empresas contratar al menos un 10% de jóvenes entre 18 y 29 años. Esto con la finalidad de fomentar el empleo juvenil. Tomando en cuenta este escenario, ¿qué reformas laborales propondría usted para disminuir la tasa de desempleo e incentivar el empleo juvenil? Una propuesta más de demagogia que había sido implementada y que realmente había sido propuesta y no implementada. Sabemos muy bien que ahora el 40% de los jóvenes no cuentan con un empleo estable y que 1.2 de ellos están engrosando las filas para migrar. Desde la Asamblea Nacional nosotros haremos un marco legislativo que permita
la implementación del plan Impulsa planteado por Luisa González. Este plan da prioridad a los jóvenes, sobre todo, con programas como Mi Primer Empleo y el Miti Miti, que busca dar preferencias en créditos primero para que los jóvenes puedan acceder hasta $5,000 y $25,000 en sus emprendimientos, y además para que puedan trabajar con la empresa privada, en donde el 50% del salario será cubierto por el Estado y el 50% por la empresa. A esto también hay que diferenciar a mujeres que también van a ser preferenciadas dentro de las tasas de interés para que accedan a los créditos y puedan emprender también. Muchas gracias, candidata. En este momento continuamos con la pregunta correspondiente. Por Pedimos favor. a la audiencia, por favor, el silencio para poder continuar. Muchísimas gracias, Álvaro. En este momento continuamos con la pregunta para la candidata Lucía Plasencia Tapia. Estimada candidata, el IES ha presupuestado 6.785.9 millones para el pago de pensiones en 2025 e ingresos de 3.326 millones por aportes de afiliados, lo cual representa menos de la mitad de lo que se necesita para financiar este volumen de gasto. Ante este escenario complejo que enfrenta el IES, ¿qué reformas a la seguridad social del país propondría para asegurar el pago de pensiones de jubilados y la sostenibilidad del IES? En este eje de educación, entiendo que están topando el tema de seguridad social. Primero tenemos que fiscalizar el tema de los recursos que están establecidos para la seguridad social. Los recursos hay que recordarlos que son de los asegurados. Por lo tanto, nuestra propuesta es fiscalizar y hacer el seguimiento pertinente a esta institución. De ello ya lo hemos venido haciendo en el tema de medicamentos, en tema de los servicios que atienden a los asegurados. Nuestra propuesta es clara. La herramienta que tenemos como asambleístas es la de fiscalización. Por lo tanto, estaremos nosotros bajo este techo. Muchas gracias, candidata. Continuamos con el eje temático. A continuación plantearemos la pregunta al candidato José Sarango Gima. Candidato, la educación técnica en nivel de bachillerato juega un papel clave en la formación de jóvenes preparados para el mundo laboral. Sin embargo, en Ecuador los bachilleratos técnicos han enfrentado desafíos como la falta de infraestructura adecuada, equipos desactualizados y poca vinculación con el sector productivo. Esto limita las oportunidades de los estudiantes para acceder a empleos bien remunerados o desarrollar emprendimientos propios al finalizar su educación secundaria. En este contexto, ¿qué propondría para fortalecer los bachilleratos técnicos en el Ecuador y garantizar que sus egresados cuenten con mejores oportunidades de empleo y desarrollo profesional? Fortalecer la tecnología para que nuestros estudiantes al terminar el bachillerato tengan esas competencias para, en primer lugar, aquellos que quieran proseguir los estudios universitarios, las universidades les abran las puertas a todos y no como actualmente pasa, gobiernos indolentes los tiraron a la ignorancia cerrándoles las puertas de la universidad. Otro asunto que tenemos que hacer una vinculación entre la empresa privada y la empresa estatal para permitir que todos esos conocimientos de nuestros jóvenes puedan ya tener una práctica real, las pasantías que no sean un cuento, sino que sean una realidad entre la empresa privada y la empresa estatal. Otro asunto fundamental, que los señores emprendedores tengan un crédito barato para que esos conocimientos que adquirieron puedan montar rápidamente una empresa, una microempresa, su propio trabajo para aquellos que no van a proseguir los estudios, es decir, productividad, la gente trabajando en nuestro país. Muchas gracias, estimado candidato. En este momento procedemos con la pregunta para el candidato Jonathan Quesada. Estimado candidato, el acceso a la educación superior en Ecuador ha estado acompañado de programas de financiamiento estudiantil que permiten a muchos jóvenes cursar sus estudios a través de créditos educativos. Sin embargo, los factores como la falta de empleo, la crisis económica y las dificultades para generar ingresos han hecho que muchos beneficiarios enfrenten problemas para pagar sus deudas, llevándolos a situaciones de mora e incluso a impedimentos legales que afectan su desarrollo profesional. Ante esto, se ha planteado la necesidad de un plan de refinanciamiento para condiciones más flexibles. ¿Apoyaría usted una reforma para facilitar el pago de créditos educativos sin comprometer la sostenibilidad del sistema financiero? ¿Qué medidas propondría para lograrlo?
Lamentablemente, los jóvenes siguen siendo una estadística. Año a año se gradúan más de 300,000 y ni el 10% de estos 300,000 pueden encontrar una oferta laboral. Nadie les da una oportunidad. Vivimos en un país donde te piden 3 años de experiencia cuando recién te gradúas. ¿De qué manera generamos desarrollo? Ese es el desafío que tenemos hoy en día como sociedad, como nación, por lo cual nosotros proponemos incluso una ley de impulso juvenil para que el 15% de los jóvenes que año a año se gradúan tengan una oportunidad, y les vamos a dar excepciones tributarias, incentivos a quienes en realidad crean en la juventud. Con respecto a la moratoria, nosotros hemos creído siempre que la incidencia de la banca privada y la banca estatal en el desarrollo de la juventud lamentablemente ha sido tenaz. Tuvimos una pandemia donde todos vimos la moratoria en la que todo el mundo cayó y lamentablemente nadie se preocupó. Nosotros vamos a promover una tasa preferencial de 0 impuesto para quien dé, en este caso, un crédito. Gracias, candidato, por su participación. Hemos cumplido nuevamente con 10 minutos más del desarrollo de este debate y corresponde, antes de continuar con el eje temático, consultar al candidato José Sarango Jima sobre la pregunta ping-pong. Candidato, para aprobar leyes orgánicas y ordinarias, ¿se requiere mayoría absoluta o mayoría simple? Mayoría absoluta. Muchas gracias, candidato. Su respuesta es correcta. Continuamos con la participación en el eje temático. Por favor, pedimos a la audiencia mantener el respeto dentro del debate. Continuamos, por favor, con el candidato Julio Villavicencio acerca del eje temático planteado en esta mañana. Candidato, si bien el teletrabajo en Ecuador está regulado por el Acuerdo Ministerial número MDT-2022-237, existen diversos desafíos en su aplicación, relacionados con la falta de supervisión efectiva, la sobrecarga laboral y la ausencia de garantías claras para el derecho a la desconexión digital. ¿Qué reformas propondría desde la Asamblea Nacional para regular de manera efectiva esta modalidad de teletrabajo, tomando en consideración tanto los derechos de los trabajadores como los de los empleadores? Vivimos ya en una era digital y seguimos en lo obsoleto. Hoy por hoy necesitamos de manera urgente transformar el sistema y optimizar el tema. Los jóvenes cumplen un rol importante aquí en el tema de la transición ya a la era digital. Hoy por hoy todavía seguimos en esos trámites tediosos y a la final todo se vuelve engorroso y nunca le dan una respuesta a esto. Tenemos que impulsar y fiscalizar también para que el presupuesto de las universidades no sea solo un número. Si estipula la ley, dice del 0,5 al 6%, pero necesitamos garantizar ese presupuesto en este caso a las entidades educativas, a la educación, para poder así generar mejores condiciones para todos los estudiantes, no solo para el tema de los trabajadores. Tenemos que, a través de la fiscalización, hacer cumplir las leyes, que hoy por hoy solamente están en un papel muerto. Muchas gracias, estimado candidato. En este momento procedemos con la última pregunta de este eje para el candidato Giancarlos Sotomayor. Estimado candidato, según el INEC, en 2024, 6 de cada 10 personas sin empleo en Ecuador tienen entre 18 y 29 años y la tasa de empleo adecuado se ubicó en el 33.7%. Muchos jóvenes realizan pasantías preprofesionales como parte de su formación, pero según el Acuerdo Ministerial 109, estas no generan relación laboral ni derecho a remuneración. ¿Aprobaría usted una reforma laboral para que los pasantes preprofesionales reciban remuneración por su trabajo? Por supuesto, es parte de mi plan de trabajo que he presentado al Consejo Nacional Electoral. Como joven, mi principal preocupación y bandera de lucha es la educación para los jóvenes. Soy de la primera generación que tuvo que dar una prueba para entrar a la universidad y que no pudo estudiar lo que quiso, que le tocó estudiar lo que el Estado le obligó a hacerlo. Es por eso que voy a garantizar una educación libre, de calidad y gratuita para todos. He recorrido la provincia, he ido a los cantones más lejanos y los jóvenes nos dicen, mis papás no me pueden mandar a estudiar a Loja. Hay que implementar nuevas modalidades de estudio en línea, que los jóvenes puedan estudiar desde sus casas y puedan obtener su título de tercer nivel. Y por supuesto que las pasantías sean remuneradas. Los jóvenes muchas de las veces no tienen dinero ni para trasladarse a hacer la pasantía. Hay que darles oportunidades. Los jóvenes necesitamos oportunidades. Y mi compromiso es con ustedes, mi compromiso es con los jóvenes desde la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, candidato.
En este momento concluimos entonces el segundo eje temático y por ende nuestra participación en la moderación. De parte de quienes conformamos la Universidad Nacional de Loja, agradecemos por su atención durante estos dos ejes temáticos y por supuesto a nuestros candidatos por su participación. Tenemos el derecho a la réplica por parte de la candidata Verónica Íñiguez. Cuenta con 30 segundos para hacer su derecho a la réplica al candidato. Muchísimas gracias. Para nuestro candidato Carlos Sotomayor, mi pregunta es, en función de lo que acaba de mencionar, es ¿cómo no comprometer la calidad del estudio en un sistema sin cupos que se ve afectado sobre todo por la masificación? Gracias Verónica por la pregunta. Todas las universidades del mundo en la actualidad ya ocupan la educación en línea. Muchos de los jóvenes de aquí creo que tienen un título de cuarto nivel con calidad educativa, estudiando en universidades de España, de Europa, de Estados Unidos, lo han hecho. Podemos hacerlo en el país. Cuando se conoce que se puede utilizar la tecnología de la mejor manera, utilizarla a nuestro beneficio para que los jóvenes tengamos la oportunidad de estudiar, para incrementar el número de cupos y para que el dinero alcance, para que los jóvenes tengamos oportunidades. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, estimado candidato. Entonces, si no hay más solicitudes de réplica, nos despedimos de parte de quienes conformamos la Universidad Nacional de Loja. Fue un gusto moderar la primera parte de este debate. Agradecemos, por supuesto, a los candidatos por su presencia y su participación. Muchas gracias por su atención y esperamos que sigan conectados a este debate a través de las redes sociales de las 3 universidades de la provincia de Loja. Agradecemos a Ana María y a Álvaro, moderadores del primer y segundo eje temático de la jornada. En este momento, invitamos a quienes tendrán a su cargo la moderación del tercer y cuarto eje temático de este debate. Nos acompañan Pablo Vivanco Ordóñez y Cruzcaya Cueva López, estudiantes destacados de la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Internacional del Ecuador, respectivamente. Sean bienvenidos. Saludamos a los candidatos y candidatas, a quienes nos acompañan en esta mañana. Con mi compañera estaremos a cargo de la moderación de los ejes 3 y 4. A continuación, empezaremos con el eje 3, economía y productividad. La economía y la productividad son la base del progreso de cualquier sociedad. Este eje busca analizar las propuestas de los candidatos para fortalecer los sectores productivos, promover la inversión y generar desarrollo económico. Recordemos que cada candidato responderá una pregunta seleccionada aleatoriamente, con un tiempo de 1 minuto para su respuesta. En caso de que algún candidato quiera hacer uso de su derecho a réplica, levantará la mano y tendrá 30 segundos para realizarla. Empezaremos con la primera pregunta. Procedemos a abrir el sobre. Candidata Íñiguez. Hace una década, Ecuador apostó por la energía hidroeléctrica como pilar de su matriz energética. No obstante, que la crisis actual dejó en evidencia su vulnerabilidad. En octubre del 2024 se establecieron cortes de luz de hasta 10 horas para el sector industrial. En 2 semanas, las pérdidas sumaron al menos 1.800.000. Ante este panorama, la nueva ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la generación de energía permite a la empresa importar gas natural y obliga a las generadoras térmicas a migrar a la tecnología de menor impacto ambiental. Sin embargo, expertos advierten que la inversión en infraestructura para almacenamiento y transporte no es viable para muchas industrias. ¿Qué medidas legislativas pondría para fomentar una transición efectiva hacia energías renovables sin comprometer al sector productivo ni a la competitividad económica del país? La crisis energética que atravesó el Ecuador es el reflejo puro de la falta de planificación y la improvisación de un gobierno. Cualquier gobierno que tiene planificado los meses de estiaje sabe qué es lo que tiene que hacer. El caso de Perú y Colombia, que sufrieron los mismos periodos de estiaje, no tuvieron que cortar la luz como sucedió en el Ecuador, dejando en evidencia que un gobierno improvisado no está listo realmente para llevar al país y mucho menos al sector productivo.
En este caso nosotros planteamos el plan Genera, un plan que primero busca recuperar el parque termoeléctrico, que no es el ideal, luego diversificar la producción de energía, porque se trata de generación para cumplir con la demanda que cada vez va en aumento. Necesitamos ampliar los proyectos de energía solar, los proyectos fotovoltaicos como existen, por ejemplo, en la provincia de Loja, en Consanamá y en Zapotillo, y con ello realmente hacer una transición ecológica. Continuamos con la pregunta para la candidata Lucía Plasencia. La pregunta es la siguiente. En el tercer trimestre de 2024, la inversión extranjera directa cayó un 54% respecto al 2023, según el Banco Central. Esta tendencia responde a factores como la incertidumbre política, el aumento de la violencia criminal y la falta de respeto al Estado de Derecho, que han debilitado la confianza de los inversionistas y afectado la competitividad del país en la región. Dado que la inversión extranjera es clave para el crecimiento económico y la generación de empleo, ¿qué reformas o políticas impulsaría para mejorar la seguridad jurídica, fortalecer la estabilidad política y atraer capital extranjero? En el tema económico, nosotros proponemos el plan Pilas, para tener una soberanía energética, garantizando el desarrollo fronterizo a través del manejo de nuestros propios recursos, para que los gobiernos locales, mediante tarifas ventajosas, atraigan a los países vecinos. La productividad es importante. En este caso, nosotros también tenemos nuestro plan Semilla para efectivizar y apoyar a los emprendedores, sobre todo a la provincia de Frontera. Rogamos, por favor, el silencio de la audiencia para poder continuar con el debate. Una vez finalizado el tiempo, los 10 minutos que hemos dado, vamos a realizar la siguiente pregunta, ping-pong. Para el candidato Jonathan Quesada. Según el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la Asamblea se tratan 2 tipos de leyes. ¿Cuáles son estas? Ordinarias y orgánicas. Su respuesta es correcta. Continuamos con la siguiente pregunta de nuestro tercer eje, economía y productividad, para el candidato José Sarango. La simplificación y digitalización de trámites para la apertura y cierre de empresas, así como el cumplimiento de obligaciones legales, se ha convertido en una prioridad en la búsqueda de un entorno empresarial más eficiente y amigable. Estas medidas pueden tener un impacto significativo en la atracción de inversión y en el fomento del emprendimiento. En ese sentido, ¿qué acciones propondría para acelerar la implementación de procesos simplificados y digitalizados en el ámbito empresarial del Ecuador? Primeramente, acabar con esta vieja política que nos ha llevado a la crisis. Son ellos los que han generado todo este tipo de requisitos. Son ellos los que han colapsado los emprendimientos. Son ellos los que han limitado el trabajo de todos los ecuatorianos. Entonces, es necesario iniciar por la economía popular y solidaria. Desde ahí, generar nosotros la confianza en todos los ecuatorianos para que puedan emprender, darles crédito barato, permitirles derogar a la entidad estatal toda esa tramitología que aburre, toda esa tramitología que desanima, le cobran por todo. Es necesario oxigenar la forma del emprendimiento y por eso nosotros decimos, es necesario poner la confianza primeramente en los ecuatorianos en el emprendimiento y luego, mi estimado amigo, ya abrir las puertas a la inversión extranjera, porque si nosotros no confiamos en nosotros... Candidato, su tiempo ha finalizado. Muchas gracias. Continuaremos con la siguiente pregunta. Candidato Quesada, las pequeñas y medianas empresas, pymes, son fundamentales para su crecimiento económico y la generación de empleo en Ecuador. Sin embargo, su acceso al crédito se ha visto afectado por el aumento de la morosidad del sistema financiero, lo que genera un impacto directo en la liquidez de las pymes, muchas de las cuales enfrentan dificultades para operar y expandirse. En un contexto de crisis económica y desempleo, ¿qué medidas legislativas
impulsaría para facilitar el acceso financiero para las pymes, sin comprometer la estabilidad del sistema financiero? El desafío del siguiente gobierno en realidad es encauzar al Ecuador hacia una ruta del desarrollo, hacia una ruta productiva. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas son quienes se ponen la camisa cada vez por el Ecuador, son quienes creen, son todos los jóvenes emprendedores que año a año aperturan un RUC, aperturan un emprendimiento y que en ocasiones no pueden ver cumplido su sueño de consolidación. Nosotros incluso tenemos una propuesta de acceso a créditos justos para pymes en el sector financiero en general, para acabar con la tasa comercial, que es la que te dan del 15%, y te cobran la tasa financiera o efectiva, que es del 22%. Por lo cual nosotros creemos que es necesario anclar las tasas activas de interés a las tasas pasivas, de tal manera que podamos generar competitividad financiera, que es lo que el Ecuador necesita para tener un sector que ofrezca más productos y atraer inversión extranjera. Esto va a ayudar a que la banca internacional vea al Ecuador como un atractivo para poder generar recursos e infraestructura a su vez. Agradecemos al candidato Quesada por su respuesta. Continuamos con la pregunta para el candidato Villavicencio en nuestro eje de economía y productividad. La provincia de Loja, con su diversidad productiva en sectores como agricultura, manufactura y servicios, enfrenta desafíos en empleo y desarrollo económico. Según el análisis del Grupo Faro, se requieren estrategias efectivas para fortalecer su sector productivo. ¿Qué políticas o programas impulsaría desde la Asamblea Nacional para promover el crecimiento económico y mejorar las oportunidades de empleo en Loja? Nuestra provincia no es una provincia industrial, vivimos del comercio, del transporte y de la agricultura. Considero que es viable la creación de una zona franca. ¿Qué es una zona franca? Es una área delimitada con tratamientos tributarios especiales. Podemos fomentar, como ya lo dijo un estudio que hizo el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, una zona franca puede llegar a generar 180.000 plazas de empleo directas y 500.000 indirectas. Considero que nuestra provincia vive más del comercio, del transporte, y este sería un eje primordial para poder plantear como una ley específica de zona franca. Ya lo permite la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Generación de Empleo. En el capítulo 4 nuevamente vuelve a hablar de las zonas francas, a pesar que fue derogada en ocasiones anteriores. Pues considero que es viable la creación de una zona franca para la provincia de Loja. Perfecto, muchísimas gracias, querido candidato. Continuaremos con la siguiente pregunta para el candidato Sotomayor. El incremento del IVA al 15% fue justificado como una medida para fortalecer las finanzas públicas y enfrentar el conflicto armado interno. Sin embargo, este ajuste también impactó el costo de vida de los ciudadanos, especialmente en productos de la canasta básica. Considero que la recaudación tributaria ha aumentado un 14,1% en lo que va del 2024. ¿Cuál fue su posición sobre esta medida? ¿Y qué alternativas considera viables para garantizar la sostenibilidad fiscal sin afectar el consumo de los sectores más vulnerables? No podemos seguirle metiendo la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Lo primero que tenemos que hacer en caso de llegar a la Asamblea Nacional es fiscalizar ese 3% que no sabemos en dónde está, porque el Plan Fénix no existe y porque la inseguridad sigue en nuestro país. Vamos a implementar medidas y apoyar la propuesta de nuestro candidato presidencial lojano, Juan Iván Cueva, que es bajar el IVA al 10%. Y asimismo, créditos de un solo dígito de interés, para que los emprendedores, los pequeños productores, los artesanos, los ganaderos puedan crecer en sus negocios. Es necesario inyectar dinero en la ciudadanía, para que las personas tengamos dinero en nuestros bolsillos, para que haya ese circulante que no existe y poder así salir de esta crisis tan fuerte económica que vivimos en nuestro país. Muchas gracias al candidato Sotomayor por su respuesta. Es hora de entrar a una ronda de interpelaciones. Cada candidato podrá realizar una pregunta de 30 segundos a otro candidato sobre los ejes temáticos. El candidato interpelado tendrá 1 minuto para responder. En una segunda ronda, cada candidato deberá dirigir su pregunta a un oponente diferente.
Le recordamos que para esta ronda de interpelaciones se mantiene el orden inicial de intervenciones. Así que le pedimos a la candidata Íñiguez que pueda formular en 30 segundos una pregunta a otro candidato a su elección. ¿Me permite primero, si es posible, hacer una interpelación fuera de esta, de la que teníamos No es posible por cada porque ronda? estamos en una ronda de ¿Ya no tenemos la de la ronda anterior? Ok, bueno, en todo caso, para el candidato Quesada, en función de la pregunta que le habían mencionado del eje de economía y productividad, me surge el entender un poco cuál es la línea clara de propuesta económica, teniendo como precedente que ha militado en partidos de derecha como ADN y que promueven políticas que son muy contrarias a lo que realmente se menciona. Y en este sentido, la pregunta es, ¿cuál es su visión real sobre el modelo productivo que necesita Loja y cómo garantizaría su sostenibilidad? Le agradecemos la pregunta a la candidata Íñiguez y le recordamos al candidato Quesada que tiene 1 minuto para su respuesta. Candidata Íñiguez, qué gusto saludarla. Nosotros en realidad tenemos una propuesta de trabajo y de desarrollo integral por la provincia de Loja. Vemos con verdadero pesar que lo que ha sucedido en la historia de nuestra provincia es entregarle cada 4 años el poder de representarnos ante la primera función del Estado, el legislativo, a un mentiroso. Nosotros en este momento lo hemos venido desarrollando en base al proyecto político que a nivel nacional lo lidera Luisa González, lo lidera Diego Borja y también Raúl Chávez, nuestro primer candidato nacional y primer y director nacional igualmente de reto. Un estudio que se enfoca en la incidencia de la banca privada en los sectores agropecuarios de la provincia de Loja, por lo cual nosotros promovemos sistemas de riego agrícola para mejorar la competitividad, para mejorar la producción. Nosotros no nos enfocamos en el pasado de las personas, más bien es política nuestra dejar el odio atrás. Milité, formé y generé, y lo voy a seguir haciendo desde ahora en reto. Agradecemos la respuesta del candidato Quesada. Han culminado los siguientes 10 minutos y voy a hacer la pregunta ping-pong al candidato Villavicencio. Candidato, en la Asamblea Nacional del Ecuador existen 2 tipos de comisiones especializadas. ¿Cuáles son estas? La de fiscalización. La respuesta correcta es permanentes y ocasionales. Continuamos con esta ronda de interpelaciones. Le voy a pedir a la candidata Plasencia que en 30 segundos pueda hacer una pregunta a un candidato a su elección. Sí, muchas gracias al candidato Sotomayor. Le escuché en el eje anterior mencionar sobre el pago a los estudiantes que hacen pasantías. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar ese financiamiento para dicho pago? Muchas gracias por su pregunta, candidata Plasencia. Le recordamos al candidato Sotomayor que tiene 1 minuto para su respuesta. Cuando no se roba, el dinero alcanza. Todos sabemos que nos están cobrando más IVA, que no hay seguridad. Todos sabemos que nos incrementan los cobros en todas las entidades públicas, pero no hay ningún cambio. Es decir, sí podemos hacerlo, si hay la voluntad política y si hay las ganas de hacerlo, se lo puede hacer. El salario que se les paga a las personas que hacen las pasantías no es un sueldo básico, sino es un proporcional. Los jóvenes necesitan tener ese dinero, inclusive para trasladarse a hacer las pasantías. Yo conversaba con algunas señoras del territorio, de la provincia de Loja, y me decían, mi hijo no se puede graduar porque le toque hacer pasantías y no tiene dinero para irse en el bus. No puede ser posible que eso siga pasando. Tenemos que darle una solución a los jóvenes y tenemos que luchar por ese presupuesto. Tenemos que abanderarnos de esta lucha, de la educación de los jóvenes y de la oportunidad para luego poder trabajar. Muchas gracias al candidato Sotomayor. Le recordamos a la audiencia que en medida de lo posible mantengamos el respeto y el silencio para continuar con este debate. Ahora voy a pedirle, estamos en una ronda de interpelaciones, ya no hay cómo interpelar en este momento. Voy a pedirle al candidato José Arango que en 30 segundos pueda hacer su pregunta o su interpelación al candidato a su elección y para esto tiene 30 segundos. A la candidata Íñiguez, la política tiene que estar guiada por principios de honestidad, de transparencia, de credibilidad.
¿A quién creerle? ¿A la persona Íñiguez que hizo una campaña a favor del medio ambiente, a favor de la defensa de la naturaleza, del Parque Yasuní? ¿Y ahora está vuelta de parte del gobierno de que entregó las concesiones en todo el Ecuador y en la provincia de Loja está destruyendo el agua, la naturaleza y nos está dejando sin nada? ¿A quién creerle? Muchas gracias, candidato Sarango, por su interpelación. Y le recordamos a la candidata Íñiguez que tiene 1 minuto para su respuesta. Es una lástima que en un espacio tan formal como este se levanten falsos testimonios, sabiendo que el catastro minero viene siendo ampliado desde el gobierno de Moreno. Fue justamente el gobierno de la Revolución Ciudadana el que le otorgó los derechos a la naturaleza y el que además peleó por la iniciativa Yasuní TT. Esto lo hemos defendido, lo seguiremos defendiendo, no como ahora sucede con el gobierno de Noboa, que tiene a su propia tía sentada en las mesas de negociación en Canadá para ampliar y seguir ampliando al catastro minero. Lo nuestro está para legislar con la vida. Por favor, a la audiencia le rogamos pedir silencio. Continuamos con esta ronda de interpelaciones. Le voy a pedir al candidato Quesada que elija un candidato para hacerle una interpelación o una pregunta, y para esto tiene 30 segundos. Candidata Íñiguez, en sus entrevistas se destaca un dilema ético respecto a usted y al partido que representa. Nosotros como Reto vimos a bien la alianza política que se generó a nivel nacional entre Revolución Ciudadana y Reto. Nos sentimos orgullosos y respaldamos este proyecto político que busca definitivamente mejores días para el pueblo ecuatoriano. Si usted vergüenza de su partido, ¿por qué aceptó ser candidata? Muchas gracias al candidato Quesada. Nuevamente, repito, no entiendo estos falsos testimonios. En ningún momento he sido avergonzada de mi partido. Yo soy una becaria CENESI 2012 que se fue a hacer su doctorado en la Universidad de Kent en Reino Unido gracias al programa de la Revolución Ciudadana. El respeto siempre está presente. Lo único que nosotros venimos aquí es con la cara limpia, siempre a decir que vamos a defender el proyecto político que implantó la Revolución Ciudadana ya hace muchos años atrás, y nosotros vamos a continuar y mejorarlo incluso. Me da mucha pena que haya este tipo de interpelaciones. En todo caso, hacer una diferencia bastante clara, que existe una alianza que no se da a nivel provincial, es una alianza que está a nivel nacional con binomio, pero nosotros somos los que representamos a la Revolución Ciudadana, somos los que peleamos por la dignidad y la esperanza de nuestra gente. Muchas gracias a la candidata Íñiguez. Le voy a pedir al candidato Villavicencio que en 30 segundos pueda hacer una interpelación o una pregunta a un candidato a su elección. Adelante. A la compañera Íñiguez. Considero que el tema confrontativo, esta política que todos los ecuatorianos ya estamos hastiados, nos ha llevado al debacle político y económico que estamos. Yo considero que un llamamiento a la unidad, ¿usted estaría dispuesta a un llamado a la unidad y a aprobar proyectos de otros asambleístas para poder fomentar el desarrollo de nuestra provincia? Muchas gracias, candidato Villavicencio. Para la candidata Íñiguez, le recuerdo nuevamente que tiene 1 minuto para su respuesta. Mi compromiso es y será siempre por Loja. Cuando todos los asambleístas que sean electos por la voluntad del pueblo estemos peleando por un objetivo común, y que además va a ser un objetivo que sea el colectivo, no el que vaya a beneficiar solo a unos pocos, mi voto siempre está asegurado ahí. Jamás hemos cerrado las puertas, no las cerraré. Esto es una campaña que comenzó ya y que aún continúa siendo de puertas abiertas. A la ciudadanía incluso yo la invito que de llegar a la asamblea se acerque hacia mí para plantear estas preocupaciones que tengan y juntos poder realmente generar una agenda que vaya en beneficio no solo de Loja, sino de todo el país. Muchas gracias a la candidata Íñiguez, y terminamos esta primera ronda de interpelaciones con la interpelación o pregunta del candidato Sotomayor a un candidato que usted elija, y su pregunta tiene que ser en 30 segundos. Para la candidata Plasencia, su candidato y presidente nacional de la IDE, Jorge Sánchez, señaló en el anterior debate textualmente: castigo a la delincuencia venga de donde venga. Sin embargo, en su plan de trabajo se habla de promover la clasificación de ciertos delitos menores para reducir la sobrepoblación carcelaria. ¿Cómo lo va a hacer y por qué la contradicción con alguien de su propio movimiento? Usted ya fue separada de su bancada por sus notorias actuaciones que van en contra de la línea política de su partido. ¿Lo va a volver a hacer? Muchas gracias al candidato Sotomayor, y le recuerdo a la candidata Lucía Plasencia que tiene 1 minuto para su respuesta. Bueno, dentro de su pregunta hay algo que ya fue
respondido ante los medios de publicación, de comunicación. No hay ninguna contradicción, porque se habla del castigo, no se está diciendo que se va a liberar, sino se va a reclasificar porque hay un hacinamiento carcelario. En ningún momento se está diciendo que se va a perdonar o a liberar. Parece que está mal entendida el mensaje, candidato Sotomayor. Por lo tanto, yo sí le sugiero que tenga más atención cuando pueda escuchar, sobre todo a los candidatos de la izquierda democrática. Le agradecemos a la candidata Plasencia por su respuesta. Ahora iniciamos una segunda ronda de interpelaciones. Les recordamos a los y las candidatas que no pueden preguntar o interpelar al candidato o candidata que ya lo hicieron en esta primera ronda. Vamos a seguir el mismo orden previamente establecido, así que le voy a pedir a la candidata Íñiguez que en 30 segundos pueda hacer su pregunta o interpelación, eligiendo a un candidato distinto al que ya le preguntó en la primera ronda. Adelante, por favor. A Lucía Plasencia. La propuesta del plan antibala busca evitar el traslado de reos peligrosos a Loja. ¿Cómo garantizaría que esta medida no afecte el equilibrio del sistema penitenciario nacional ni traslade los problemas de seguridad a otras provincias? Muchas gracias. Le recuerdo a la candidata Plasencia que tiene 1 minuto para su respuesta. Es una buena pregunta, candidata Íñiguez, porque me da la oportunidad de responder. Nosotros ya hicimos fiscalización cuando se trataba o se trasladó reos de alta peligrosidad a la cárcel de Loja, una cárcel no apta para estos reos de alta peligrosidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que fiscalizar al SNAI, cambiar el Código Integral Penal, porque no puede ser posible que solo el SNAI, esta institución, se encargue de la derivación de los presos a estas cárceles no aptas, en todo caso para la provincia de Loja. Le agradecemos a la candidata Plasencia y una vez culminados otros 10 minutos vamos a una pregunta ping-pong. Procedemos a abrir el sobre. La pregunta va dirigida para el candidato Sotomayor. Nombre 3 de los 7 órganos que conforman la Asamblea Nacional según el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Claro, la Presidencia, el CAL, Consejo de Administración Legislativa y la Secretaría General. Su respuesta es correcta. Continuamos nuestra ronda de interpelaciones y le voy a pedir a la candidata Plasencia que pueda hacer una pregunta o interpelación a otro candidato distinto al de la primera ronda y para esto tiene 30 segundos. Para el candidato Villavicencio, usted dice que pertenece a la Universidad de la Vida con posgrado en el amor de la gente. ¿Qué le diría usted a la juventud de la provincia cuyos padres hacen el mayor esfuerzo para que sus hijos tengan un verdadero título universitario? Muchas gracias, candidata Plasencia. Le recuerdo al candidato Villavicencio que tiene 1 minuto para responder esta pregunta. Si bien es cierto, ese fue un TikTok, compañera candidata. Y tiene que estar más atenta a las actividades que se hacen en las redes. Tiene que dignificar, la política tiene que estar guiada por principios éticos. En el argot popular, en una elección, participar por un partido político, en otra elección, con otra camiseta, en otra elección, con otro partido político. Eso es no tener principios. En el siguiente proceso electoral, ¿por qué partido va a participar? Porque usted va de partido en partido.
Muchas gracias al candidato Sarango. Pedimos por favor a la audiencia mantener la compostura. Estimado José, déjame te comento un poco de mi historia. Fui el único dirigente histórico que se quedó con lo que era el PRIAN, luego Adelante Ecuatoriano Adelante, y mi organización política desapareció del registro electoral. Luego de eso, en el 2021 se planteaba la participación de Álvaro Noboa a la presidencia de la República. Juntos Podemos, lista 33, en ese entonces, hoy Reto, lista 33, fue el único que le abrió el abanico a poder participar sin ninguna pretensión económica. Luego de esto se da mi vinculación a Juntos Podemos, en el cual nos hemos mantenido los últimos años en un proceso. En la elección anterior, efectivamente, y lo aclaro porque creo que es de interés de no solo de José Sarango, sino también de Verónica Íñiguez, se me pide que asuma la dirección del actual gobierno. Lo hago por un sentido de lealtad y reciprocidad con quien jamás dudó en mí. Esa es la historia, no se hagan cuentos. Estamos en este momento luchando por la provincia de Loja, no por nosotros. Muchas gracias al candidato Quesada. Es momento de que ahora usted haga una pregunta o una interpelación a un candidato o candidata distinto de la primera ronda, y para eso usted cuenta con 30 segundos. Esta pregunta sí nos interesa a los jóvenes. Giancarlo, ¿cómo garantizarías que los graduados tengan una verdadera oportunidad en su ámbito laboral? Esto sí le interesa a los jóvenes. Para esto sí nos van a elegir, para representar, para legislar y fiscalizar y alzar la voz por esta provincia que tanto daño ha tenido por el centralismo estatal. Giancarlo. Muchas gracias por su pregunta. El candidato Sotomayor, le recuerdo que tiene 1 minuto para responder. Gracias, Jonathan. Y así es, como joven lucharé para generar oportunidades para quienes estudien y luego obtengan su título, trabajen en lo que estudiaron, en lo que les gusta, en lo que quieren hacer. Y para quienes quieran emprender, tengan las herramientas a su alcance. Vamos a ingresar nuevamente la ley de empleo juvenil que fue vetada por el gobierno actual para que exista una cuota obligatoria de jóvenes entre 18 y 29 años de edad en instituciones públicas y privadas, para que los jóvenes tengamos la oportunidad de demostrar, tengamos esa experiencia que tanto nos piden, porque la única forma de tenerla es con la oportunidad. Y asimismo seguiremos impulsando el tema que les había mencionado antes de nuestro candidato presidencial lojano, Juan Iván Cueva, créditos de un solo dígito de interés para quienes inicien o quieran crecer en sus emprendimientos, lo puedan hacer de manera oportuna y no sigan enriqueciendo a los bancos, sino ellos puedan crecer. Muchas gracias al candidato Sotomayor por su respuesta. Es momento de pedirle al candidato Villavicencio que en 30 segundos pueda realizar una pregunta o interpelación a un candidato o candidata distinto del que ya lo hizo en la primera ronda. A la candidata Plasencia. Su caballo de batalla ha sido la ley de desarrollo fronterizo en este tiempo de campaña. Mientras fue asambleísta, ¿qué hizo por esta ley? Y si le puede explicar a los jóvenes de qué se trata la ley y cuánto es en kilómetros la franja trazada para el beneficio de dicha ley. Muchas gracias al candidato Villavicencio. Le recuerdo a la candidata Plasencia que tiene para su respuesta 1 minuto. Gracias por la pregunta. Claro que nos abanderamos por la reforma a la ley de desarrollo fronteriza, porque la ley que tenemos actualmente solamente es decorativa, solamente es de papel. Por lo tanto, presentamos el proyecto de desarrollo fronterizo, que quedó a pocos pasos para hacer la realidad. Quedó en la Comisión de Soberanía y Seguridad, quedó para consulta prelegislativa, compañeros de la provincia de Loja. Estamos a punto de lograr ese sueño tan anhelado para beneficio de la centinela de la patria. La franja es de 40 kilómetros, compañero, y por eso tenemos que seguir luchando. Le agradecemos la respuesta a la candidata Plasencia. Finalmente, esta segunda ronda de interpelaciones termina con la pregunta o interpelación del candidato Sotomayor a un candidato de su elección, y le recuerdo que tiene para esto 30 segundos. Mi pregunta también es para Jonathan, para seguir compartiendo propuestas, ideas y no peleándonos. ¿Cuál es su propuesta que abarque el sector agrícola nacional enfocado en el progreso de la provincia de Loja? Muchas gracias. Le recuerdo al candidato Quesada que tiene 1 minuto para su respuesta. Muchas gracias. Giancarlo, definitivamente la política es de propuestas, la política es de altura, y es lo que le hace falta a la provincia de Loja, representatividad. Recordar que no somos cualquier tierra, somos la tierra de Manuel Carrión Pinzano y tenemos muchas potencialidades. La provincia de Loja y el Ecuador en general deben mejorar su productividad agrícola. Nosotros hemos visto pertinente el reemplazo de la actual ley de recursos hídricos, que es totalmente deficiente. No regula los aspectos de los usuarios, el uso industrial
ni tampoco la optimización para el riego. Nosotros hemos planteado en nuestra propuesta y al llegar a la Asamblea vamos a impulsar una ley que regularice la sostenibilidad de sistemas de riego agrícola, también extendiéndole la capacidad a los GATS de poder coordinar esta acción para mejorar la productividad, mejorar la competitividad, mejorar y darle también valor agregado a nuestros productos, darle valor agregado y dignidad a nuestros agricultores. Eso es lo que necesita la provincia de Loja y vamos a ir a la Asamblea para representarlos. Perfecto, muchísimas gracias a cada uno de los candidatos. Vamos a concluir. Cada candidato contará con 1 minuto para emitir un mensaje final, resumir sus propuestas o despedirse de la audiencia si así gusta. Empezaremos en el orden que comenzamos. Candidata Íñiguez. El Ecuador no puede seguir viviendo en zozobra. No podemos permitir que los homicidios sean una causa común de la muerte de nuestros ciudadanos. No podemos permitir que ahora ya 2 millones de personas vivan con menos de $2 al día. Es momento de transformar esta indignación en acción. Tenemos que darle a Loja y al país una educación transformadora, una soberanía alimentaria con tecnología. Tenemos que brindar al país la esperanza y hacerles saber que un mejor país es posible. Pero este cambio no lo podemos lograr si no tenemos un compromiso sólido y un equipo firme como lo tiene Luisa González, y con la fuerza de la Asamblea y de la lista 5 vamos a legislar por la vida, vamos a legislar para revivir el Ecuador. Por eso este 9 de febrero les invito a que votemos con el corazón, con amor, para revivir a la patria y podamos transformar a nuestro país. Por favor, rogamos a la audiencia guardar silencio. Continuaremos con la candidata Plasencia. Muchas gracias. Queridos lojanos y lojanas, nuestra lucha es clara contra el centralismo. Por eso tenemos que unirnos este 9 de febrero a votar con conciencia, a votar por candidatos que han humanizado la política. La Izquierda Democrática Listas 12 hoy presenta una lista de lujo con hombres y mujeres jóvenes que ha dado ese paso importantísimo a participar en la política. Por eso es importante apoyar para una lucha de la soberanía energética, un plan semilla, un plan antival que va con la crisis que hoy por hoy tiene nuestra provincia de Loja y sobre todo el país. Así que este 9 de febrero tenemos que seguir caminando juntos para que nadie se quede atrás, por una justicia social con libertad. Muchísimas gracias, candidata. Continuaremos con el candidato Sarango. Levántate Loja, desde Zapotillo, Macarazo, Soranga, Calvas, Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, Catamayo, Pindal, Puyango, Celica, Paltas, Cantón Loja, Cantón Saraguro, Chaguarpán, Bolmedo. Los 16 cantones de la provincia de Loja tenemos que tomarnos de la mano, unirnos en una sola voz, en un solo corazón, en una sola voz de dignidad que representa a José Sarango ante la Asamblea Nacional. Este 9 de febrero es momento de votar por el desarrollo de Loja, por un organismo de desarrollo, por seguridad ciudadana. Es momento de decir desde Loja, no toleramos la corrupción, y la voz firme con coraje de José Sarango estará en la Asamblea Nacional. Y no permitiremos que a Loja se le sigan conculcando sus derechos. Una fiscalización seria. El 9 de febrero votemos por Pochacutic, lista 18, José Sarango a la Asamblea. Leonidas Issa, presidente, compañero. Candidato, su tiempo ha concluido. Continuaremos con el candidato Quesada. Quiero agradecer el espacio de la Academia de la provincia de Loja, de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Nacional y también de la Internacional. Para nosotros, quienes realmente queremos representar y recuperar la representatividad que ha perdido nuestra provincia, son espacios necesarios, son espacios lógicos y propios para generar y propiciar el cambio. Nosotros tenemos 6 ejes: la regulación y sostenibilidad de sistemas de riego agrícola, ley de contratación pública justa y transparente, reforma a la ley de desarrollo fronterizo, ampliando la mancha comercial, la ley de transición energética y fomento de energías renovables, ley de impulso juvenil y créditos justos. Esto se desprende del plan de trabajo que a nivel nacional se lo formó en esta alianza de fortalecimiento, en esta alianza que ya no pide odio, en esta alianza que lo único que pide es primar al ser humano. Entre Revolución Ciudadana y Reto, nosotros nos sentimos orgullosos de quien representamos, de haber recibido la oportunidad de estar el día de hoy aquí
y representar a quienes no tienen voz. ¡Vamos a vencer! Gracias, querido candidato, por su participación. Continuaremos con el candidato Villavicencio. Yo creo que este es el comienzo de una nueva era política. Hay que refrescar esa política confrontativa. Necesitamos jóvenes representantes que propongan el desarrollo de nuestra provincia y no un conflicto, a través de una creación de un manual de fiscalización efectivo. Necesitamos determinar cuál es el problema, quién lo causó y que pague por ello. No podemos solapar a todos estos candidatos que ya estuvieron en la Asamblea y no nos cumplieron. No podemos darles un voto de confianza más a quienes no nos representaron. Es momento de devolverle la voz a Loja, la representabilidad, no solo ser un punto más en el mapa del Estado. Nosotros necesitamos recuperar la voz. La provincia tiene una emergencia económica urgente, necesitamos desarrollarla. Ya nosotros como lojanos tenemos que dejar de que nos pisoteen como lo han hecho hasta la actualidad. Necesitamos recuperar nuestra participación en la Asamblea. Muchísimas gracias, candidato. Ahora le damos el paso al candidato Sotomayor. Yo siento la misma indignación que todos frente a los mismos políticos de siempre, pero ya basta de quejarnos, es hora del cambio, es hora de actuar. Soy Giancarlo Sotomayor, un joven profesional que viene a proponer, no a improvisar, a sumar con ideas frescas, pero también con el respaldo de la experiencia. Nuestro proyecto político no excluye a nadie, piensa en el campo, en la ciudad, en los trabajadores, en los emprendedores y sobre todo en los jóvenes, que como yo tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios sueños y el impulso de cambiar las cosas. Este debate no es el final, es el inicio de una nueva historia para Loja. Hoy salgo más convencido que sí podemos hacerlo, que los jóvenes podemos hacerlo, porque los jóvenes tenemos la fuerza para transformar este país y la responsabilidad de hacerlo con valores, visión y compromiso. Gracias a todos por estar aquí. Vamos juntos a construir una Loja que merecemos, una provincia que avance, que cree en su gente y que nunca más deje a nadie atrás. Con amor por Loja, este 9 de febrero vota todo 16-21, Juventud y Compromiso. Les agradecemos la presencia y las respuestas a los candidatos. Hemos concluido de esta manera los 4 ejes establecidos para este debate y los invitamos al día de mañana al siguiente debate con la segunda ronda de candidatos. Muchas gracias. A nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Nacional de Loja y la Universidad Internacional del Ecuador, en conjunto con el colectivo Ecuador Joven en Loja, queremos expresar nuestro agradecimiento a los candidatos, al público presente y a todos aquellos que nos han seguido a través de nuestras plataformas digitales en este primer día de debate para conocer a los candidatos de la Asamblea Nacional por la provincia de Loja en 2025. Este espacio representa un paso importante hacia una democracia más participativa e informada. Gracias por ser parte de este evento impulsado desde la Academia Lojana. Asimismo, les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en la jornada del 31 de enero, donde contaremos con un nuevo grupo de candidatos. También estaremos transmitiendo el evento a través de nuestras redes sociales. Los esperamos y muchas gracias. En este mundo digital. Loja vivirá en San Valentín, el cantautor más importante de América, Alejandro Lerner. Sí, Alejandro Lerner, toda su historia, toda su música, en un concierto íntimo. Invitado especial, Márquez, con su orquesta y coros. Ven a disfrutar de una gran noche de sentimiento y emociones. Coliseo Hermano Santiago Fernández García, sábado 15 de febrero, 20 horas. Entradas a la venta, Micromercado Raquelita. Compra en línea, www.passline.com. Huele el mundo de